Hermanos, qué gusto verlos a través de la pantalla. Espero que ustedes me estén viendo bien también. Pues hermanos, ¿cómo pasa el tiempo? Ya estamos en agosto y seguimos todavía con todo esto de la pandemia, con estar en casa, con los contaminados, en fin. Pero hermanos, aquí estamos, gracias a Dios, gracias al Señor nos ha mantenido con bien. Estamos muy bien, gracias a nuestro Señor. Y aquellos que conocemos que han enfermado, hermanos, Dios ha sido bueno y misericordioso y los ha sacado adelante. Le damos muchas gracias a nuestro Dios por esto. Hermanos, pues seguimos estudiando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a las 7 iglesias. Recuerden que hemos estado platicando que son 7 iglesias reales, históricas, que existían en los tiempos, hermanos, del apóstol Juan, cuando el Señor Jesús les revela todo esto. Eran iglesias que existían, iglesias que tenían miembros, así como usted y como yo. Muchas veces pensamos que todo lo que está en la Biblia eran así como cosas, como entes espirituales extraordinarias. Hermano, déjeme recordarle que no. De ellos eran personas exactamente igual que usted y yo, con los mismos problemas, las mismas necesidades. Yo diría que lo único que cambiaba pues es que teníamos otra tecnología, teníamos otras posibilidades, pero hasta ahí. Al final de cuentas seguían siendo o eran seres humanos tan iguales como usted y como yo. Ciertamente este mensaje a las iglesias, hermanos, están en la parte, recordarán que hemos hablado de que el Apocalipsis debemos entenderlo con las cosas que han sido, las que serán y las que son. Y estamos exactamente en las que son. Y al estar en las que son, hermanos, pues estos mensajes que son mensajes reales a las iglesias de aquel entonces, terminan siendo mensajes reales para nosotros, para este tiempo. La palabra de Dios, hermanos, que es viva y eficaz, es para todo tiempo, para todo momento, y justamente es para nosotros. Así como esta palabra, hermanos, fue para los hombres del año 500 y la humanidad en el año 1000 y las personas que existieron en el año 1500 y 1600, etcétera, fueron mensajes claros y frescos para ellos. De la misma manera también son claros y frescos para nosotros. Eso es algo que debemos de tener mucho en nuestra mente y no olvidarlo, hermanos. Este mensaje nos lo está dando nuestro Dios a nosotros. Bien, hermanos, pues estas 7 iglesias que podemos encontrar tienen, pues obviamente el objetivo, hermanos, de suplir las necesidades de los creyentes de ese momento. Pero tiene un segundo propósito, que es revelar los diferentes tipos de iglesias a través de la historia, hermanos. Y que sirva o que sirven para instruirnos en la verdad de Dios. Sí, hay un primer objetivo, como es un mensaje para su tiempo, para su momento, para la gente que vivía allá por el año 100, pero también hay un segundo propósito. Y el segundo propósito, hermanos, es traernos conocimiento a usted y a mí. Así que, pues vamos a seguir avanzando, hermanos, en el estudio de estas iglesias. Cada iglesia representa para algunas gentes una época. Esa es una teología, hermanos, muy comentada. Para otros son diferentes iglesias con diferentes propósitos, con diferentes mensajes, pero también para todos nosotros. De tal manera que recordarán que hablamos de Éfeso. Si quisiéramos nosotros pensar en Éfeso, hermanos, tendríamos que pensar en la iglesia que había dejado su primer amor. Recordarán que esto es lo que el Señor Jesús les llama a cuentas y les menciona y les dice, bueno, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Así que puede ser bueno, hermano, para todas esas iglesias y hermanos, porque la iglesia no se compone de piedras ni de vigas, la iglesia se compone de hermanos, de nosotros. Pues el mensaje podía ser para aquellos que tal vez han dejado su primer amor. El mensaje Esmirna era el mensaje a la iglesia que iba a sufrir persecución. Ya lo platicamos en su oportunidad. Y bueno, pues hay muchos lugares en el mundo donde hay grave persecución. Pérgamo, hermanos.
la iglesia que necesitaba arrepentirse. Por eso el Señor dice, arrepiéntete. Después vimos Tiatira, hermanos, la iglesia que tenía una falsa doctrina. Recordarán que por ahí se había metido una mujer. Bueno, pone nombre a esa mujer, Jezabel, aunque entendemos que es una cuestión metafórica, pero al final de cuentas lo que nos enseña esta carta es que era la iglesia, hermanos, que había o que tenía una falsa doctrina. Sardis, que es la que vamos a ver hoy, hermanos, la iglesia que se había quedado dormida, y esto lo ampliaremos. Nos quedaría Filadelfia, ojalá todos fuéramos con Filadelfia, la iglesia que había perseverado pacientemente, hermanos, la iglesia de amor, la iglesia, hermanos, como el Señor anhela a sus iglesias, con problemas sí, con dificultades sí, pero hermanos, tal vez por eso se llamaba Filadelfia, por ese amor que había entre los hermanos. Y por último, hermanos, quedará la Odisea, la iglesia con una fe tibia. Y si repasamos entonces estos 7 conceptos, una fe tibia, una iglesia que persevera, una iglesia que se ha quedado dormida, una iglesia que tiene falsa doctrina, etc., pues encontramos realmente la vida de la mayoría de las iglesias, hermanos. Por eso estos mensajes son muy, muy claritos para cada uno de nosotros. ¿Quién era Sardis, hermanos? ¿Dónde estaba Sardis? Bueno, pues igual que todas las demás iglesias en el Asia Menor, nada más que Sardis llegó a ser la capital, hermanos, esto es interesante, la capital de un reino que se llamaba Lidia. Unos 500 años antes de esto que se está escribiendo, hermanos, era la capital de Lidia, un imperio importante, un imperio interesante, una gente, hermanos, con mucha prosperidad. Era una de las ciudades más grandes no de ese lugar, sino del mundo antiguo, hermanos. Sardis era una ciudad muy, muy importante. Y Lidia, pues también, hermanos. Y ellos eran una nación donde prosperaban, donde había muy buenas tierras para el cultivo, pero también existía un río, hermanos, que se llamaba Poctolos. Esto lo puede usted encontrar en cualquier enciclopedia. Este río Poctolos, hermanos, arrastraba oro, y pienso que ya ni siquiera lo tenían que ir a sacar de las minas, simplemente se paraban junto al río los que se dedicaban a esto y extraían del agua del río, hermanos, el oro. Eran grandes cantidades de oro los que se sacaban de ahí, de tal forma, hermanos, que el mayor o el gobernante más conocido que nosotros conocemos de ese lugar, prácticamente de Sardis, no de Lidia completo, se llamaba Creso. Probablemente a usted le suena el nombre Creso. Y este hombre llegó a almacenar tal cantidad de dinero que por aquel entonces empezó a acuñar una frase ahí proverbial que decían: tan rico como Creso. Tú eres tan rico como Creso. Y esto hablaba, hermanos, de mucho dinero. Si fuera en nuestro tiempo, pues a los más viejitos nos podían decir: oye, pues tú eres todo un Rockefeller. Y entenderíamos perfectamente a qué se refieren. Tal vez a los muchachos de nuestro país hoy más modernos le podíamos decir: oye, tú eres un Carlos Slim. Algo así, hermanos, era cuando le decían a alguien tan rico como Creso. No necesitaban explicar nada, hermanos, porque todo el mundo lo conocía. Esta ciudad, hermanos, de Sardis estaba en una loma bastante empinada. Habían tapizado, hermanos, habían pelado toda la parte superior y ahí estaba fundada la ciudad. Tenía unos muros espectaculares, pero aquí algo interesante. Ellos confiaban tanto en sus muros, confiaban tanto, hermanos, en que estaba tan escarpada la subida que era difícil que la atacaran. Esto va a ser interesante para lo que vamos a escuchar al ratito, hermanos.
Bueno, hubo un tiempo, hermanos, que en el año 549 fue el primero, llegó Ciro, el persa, recordarán a Ciro, el que leemos en la Biblia, hermanos, y los conquistó, los pudo conquistar a pesar de tener esa colina tan escarpada y tener sus muros tan relevantes, los terminaron conquistando, hermanos. Más adelante, Antíoco, por el año 200, también los conquistó y exactamente igual. Nada más que aquí el dato curioso es uno, hermanos. En ambas ocasiones confiaban tanto en sus muros, en su colina, que no estaban atentos, no estaban vigilantes, hermanos. Si no, no los hubiesen podido conquistar. Entonces, a veces el hombre se confía tanto en sus cosas que termina perdiendo por eso. En el aspecto religioso, hermanos, aquí la diosa importante era Artemisa. Artemisa, esta diosa pagana que la hemos escuchado mucho, asociada con la fertilidad y la caza, dos actividades muy relevantes para la gente de ese entonces. El que las mujeres pudiesen tener hijos y los hombres pudiesen tener una buena casa era relevante y era trascendente, no solamente para la vida de la familia, sino de todo el clan, de todo el grupo. Bueno, tenían tanto dinero estos hombres de Sardes, que el templo, hermanos, que le hacen a Artemisa y que hoy quedan todavía ruinas, es uno de los templos más hermosos, más grandes y más majestuosos que se pudieron haber hecho en la antigüedad. Esto nos denota, hermanos, la cantidad de dinero que tenían estos hombres. Pero bueno, hermanos, esto es un poquito el aspecto histórico de lo que es Sardes. Entramos a la palabra de nuestro Dios, hermanos, y estamos ya en el capítulo número 3 de Apocalipsis. ¿Lo tiene, hermanos? Capítulo número 3 de Apocalipsis. Y empieza exactamente igual que todas las anteriores. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Aquí, hermanos, el Señor le entra con toda rapidez al tema. Escríbele al pastor, ya lo dijimos, de la iglesia que está en Sardis. Y diles que el que tiene los 7 espíritus de Dios, esta es de las pocas veces, hermanos, que vamos a encontrar que el Señor Jesucristo se refiere a sí mismo como el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Cuáles son los 7 espíritus de Dios? No es que haya 7, hermanos, simplemente es una expresión para hablar de que tiene todo el conocimiento de Dios. 7 es el número perfecto para el pueblo judío, 7 es el número perfecto, hermanos, con el que Dios se maneja, ya sea para hablar de las cosas buenas o también para hablar de las calamidades. Pero entonces aquí habla, yo Jesús tengo los 7 espíritus de Dios, es decir, tengo todo el conocimiento, tengo toda la sabiduría de Dios. Por eso, hermanos, hemos estado repitiendo Juan capítulo 1, cuando dice que Él es Dios. Recuerdan el texto, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, hermanos. Y Jesucristo dice, yo tengo los 7 espíritus. Es decir, yo tengo todo el conocimiento de Dios. En otras palabras, yo soy Dios. Y las 7 estrellas, ya vimos, hermanos, tiene a la iglesia en sus manos. Dice esto. Ya una vez, hermanos, que les dice que el Señor tiene todos los recursos espirituales a su alcance. Y aquí, hermanos, algo interesante para reflexionar es que nosotros dependemos al 100% espiritualmente de nuestro Dios. Fíjense que nosotros no podríamos mantener nuestra vida espiritual por nosotros mismos. Nosotros flaqueamos, caemos, etc. Y sin en cambio, hermanos, necesitamos de eso, de nuestro Dios, y que no es otra cosa más que nuestro Dios nos está diciendo, yo tengo todas las cosas espirituales, yo soy el que te voy a sustentar. Y las 7 estrellas.
eran los ángeles o los mensajeros de las iglesias. Bien, ¿por qué los menciona aquí, hermanos? Porque les vuelve a decir, yo tengo bajo control no solamente a la iglesia, no solamente a los líderes de la iglesia, sino todo el aspecto espiritual de la iglesia. ¿Por qué quiere ser tan enfático nuestro Señor aquí, hermanos? Porque le va a entrar al tema de forma inmediata. ¿Se acuerdan que dice siempre, yo conozco tus obras? En todas las dice, aquí no va a ser la excepción, hermanos, pero aquí vamos a encontrar algo. A todas les empieza a decir algo bueno. A todas les empieza a decir algo bueno. Y sin en cambio con Sardis, hermanos, dice así, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Yo conozco tus obras. Nada puede permanecer oculto a los ojos de nuestro Cristo, hermanos. Por eso siempre decimos, hay que buscar una vida espiritual correcta delante de nuestro Dios, hermanos, porque Él nos ve en todo tiempo y en todo momento y no podemos ocultar nada a Él. Así que el pensamiento que tuvimos hace ratito, perdón, hermanos, las ideas que tuvimos hace ratito, el Señor las conoce, nada le podemos ocultar. El Señor, hermanos, no ve el exterior de las personas. No nos ve si somos güeritos, morenos, gorditos, chaparritos, flacos, bien hechos o mal hechos. No, hermanos, Él ve nuestros corazones. Y por eso yo conozco tu corazón. Yo conozco tu corazón, hermano. Yo conozco tu corazón, hermana. Y aquí viene una reprimenda terrible. Tienes nombre de que vives. A lo mejor a la iglesia le pasaba lo mismo que a la ciudad. Para cuando les están escribiendo, hermanos, la gente de Sardis vivía del pasado. Hablaban de cuando Creso era su gobernante, cuando tenían tanto oro, cuando tenían todo esto, cuando teníamos. Parece que estamos escuchando a algunos viejitos, ¿verdad? De algunas poblaciones que nos hablan que tenían esto, tenían lo otro. Y hoy no tienen nada. Quizás, hermanos, era una iglesia que gozaba de una buena reputación, fíjense. Porque el hecho de que tenga nombre de que vive, a los ojos de los hombres, pues pudiera ser una iglesia con buena reputación. ¿Cuántas iglesias conocemos, hermanos, que gozan de una buena reputación para los hombres? Pero ojo, hermanos, la iglesia no existe para agradar a los hombres. La iglesia está para agradar a Dios y alabar el nombre de Jesús. Y esta gente de Sardis estaban bien preocupadas. ¿Qué pensaba el entorno? ¿Qué pensaba la gente? Y por eso el Señor dice, sí, tienes nombre como de que vives. Haces todo lo necesario para parecer una iglesia que vive. Tal vez tengas tus cultos muy bonitos, tienes tu predicación muy agradable, hay una buena cantidad de hermanos, tienes programas, tienes hasta programas sociales de ayudar a la gente, a lo mejor hasta tus líderes son reconocidos, ¿verdad? Dentro de la vida social. Aquí tal vez los pastores de Sardis, hermanos, eran reconocidos y a lo mejor hasta disfrutaban de ese reconocimiento en Sardis. Pero todo eso de nada sirve si es externo. No importa si el culto es bonito, no importa si la alabanza es adecuada, no importa, hermanos, si todos los hermanos llegaron bonitos, trajeados, bañados, las hermanas con sus mejores galas. No importa si es de afuera nada más. Porque dice el Señor, ¿tienes nombre de que vives? Sí. Te dices cristiano, te dices que eres evangélico desde quién sabe cuándo, pero ¿sabes qué? Estás muerto. ¡Wow!
Estás muerto. Tienes fama de que vives, pero la realidad que ante mis ojos estás muerto. Ay, hermanos, si hoy quisiéramos pensar a quién se referiría, yo diría, hermanos, que son iglesias con cristianos nominales, ¿no? Donde hacemos tanto énfasis a yo soy miembro de la Santa Iglesia, de la primera, de esto, del otro, de las iglesias que fundó el hermano, etcétera, etcétera. Puros cristianos nominales. Es como la iglesia mayoritaria, hermanos. Todos se dicen cristianos, pero usted y yo sabemos que es puro formulismo. Sus cultos, sus servicios, por no usar otro nombre y no ofender a alguien, pues es lo mismo, ya se lo saben de memoria, ya saben cuándo se tienen que parar, ya saben cuándo se tienen que sentar, ya saben qué tienen que responder, ya saben cuándo se van a dar la mano, ya saben cuándo van a hacer ciertas cosas, pero por dentro, diría el Señor, están muertos. Sí, puede que el mundo hable bien de ti, le está diciendo a Sardis, pero yo no. ¿Qué no dijo el Señor Jesús en Lucas 6, capítulo 26, si no mal recuerdo? ¡Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. ¡Wow! Preocúpate cuando el mundo hable bien de ti, iglesia. Porque entonces estarás haciendo lo que hacían los judíos con los falsos profetas. Los alababan. Pero ¿qué pasaba con los verdaderos profetas? Los apedreaban, los echaban en pozos, los correteaban, los querían matar, ¿verdad? Esa es una prueba sencilla, hermanos, de tu vivir cristiano. Si la gente habla bien de ti, la gente me refiero de fuera de nuestra iglesia, o cómo hablan de ti. Si dicen, ese es bien cuate, y con ese, cómo nos juntamos, cómo me gusta juntarme con este hermano, porque nos echamos unas corridas, por no decir parrandas. Tal vez por eso también, hermano, fíjense, a Sardis no habla de persecución, como si persiguieron a Esmirna, a Pérgamo, que los corretean, que hasta el mismo Satanás los pide para echarlos en la cárcel. Si a ti no te pide Satanás, hermano, es que a lo mejor está bien complacido con tu forma de vivir. Eso es lo que muchos pastores, muchos líderes llaman el cristianismo inofensivo. El que le gusta a Satanás, el cristianismo inofensivo. Aquellos que solamente se preocupan el domingo, van un ratito, toman su Biblia en el mejor de los casos, escuchan un ratito la predicación, dicen 2 amenes y vámonos a vivir exactamente igual. Han perdido, hermanos, la convicción de que cada palabra de la Biblia es la palabra de Dios. Repito, hermanos, han perdido la convicción de que cada palabra de la Biblia es la palabra de Dios. Por eso el Señor les tiene que hablar tan fuerte a Sardis y decirles, tienes nombre de que estás vivo, pero ¿sabes qué? Estás muerto. Terrible, hermanos, que escucháramos la voz del Señor y nos dijera, estás muerto, estás muerta. Porque tu accionar así lo confirma. Seguimos leyendo, hermanos. Apocalipsis 3, ahora en el verso 2. Sé vigilante. Fíjense que es el único lugar que les dice vigilante. Si a lo mejor está apelando a la historia, hermanos, porque a veces apelar a nuestros contextos históricos es la mejor manera de aprender. 2 veces te conquistaron, ¿verdad? Vino Ciro y después vino Antíoco. Los humillaron, se los llevaron. ¿Sabes por qué? Porque no vigilaban.
estaban confiadísimos. Es que, hermano Javier, entonces nosotros no debemos de vivir confiados. No, sí, debemos de vivir confiados, que estamos fundamentados en la peña de Oreb, como diría el canto viejo, que está brotando agua de vida, saludable para mí. Pero aquí el Señor a Sardis, a esos cristianos, hermanos, que están muertos, aunque tengan nombre de vivos, les dice: sé vigilante, estate atento. Y afirma las otras cosas que están para morir. Sé vigilante. Hay un remanente fiel, hermano, pequeñito, ahí en medio, como hay en todas las iglesias. Así las iglesias se vuelvan, hermano, lo que se vuelvan. Siempre Dios tiene misericordia de ese pequeño grupo, hermanos, fiel. Sé vigilante. Se va a dirigir al Señor a ese pequeño grupo. Los otros ya estaban muertos. Y le dice: sé vigilante. No se te olvide tu historia. Y aquí, hermano en el Señor, no se te olvide. Cada vez que haces algo te metes en graves problemas. Y sin en cambio, lo volvemos a hacer. Sé vigilante. ¿Qué nos dice la Escritura, hermanos, a través de Pedro? Sed sobrios y velad. Y usted sabe el texto, ¿verdad? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y sí, hermano, Satanás está buscándolo a usted y a mí para devorarnos, porque somos sus enemigos textualmente. Y por eso el Señor le dice a ese pequeño grupo fiel: sé vigilante. No te vayas con ellos. No hagas las cosas que hacen ellos. Tú sé vigilante de tu sana doctrina, de tu vida espiritual, de tu testimonio con el mundo. Y afirma las otras cosas que están para morir. ¡Wow! Lo que suena interesante, hermanos, que parece que el Señor está diciendo: no todo está perdido. Todavía hay algo. Todavía hay algo en ti, Sardis. Todavía hay algunos auténticos creyentes. Todavía hay algunas gentes que reconocen que yo soy el Señor. Había auténticos cristianos, hermanos, contra los cristianos nominales. Cristiano nominal religioso, verdadero cristiano espiritual. Ah, caray. ¿Cómo sabemos quién es nominal y quién es auténtico? La pregunta de toda la vida. Y la respuesta sigue siendo la misma, hermanos. Por sus frutos los conoceréis. A mí no me digas cuántos idiomas hablas, cuántas lenguas hablas, cuánto das de ofrenda. Dime cómo vives a la luz del Señor. Esa es la diferencia, hermanos. Fíjense, aquí es interesante notar, regresando a la carta, que no les dice a ese pequeño grupito: váyanse a otro lado, hagan otra iglesia, comiencen una nueva obra. No, les dice: quédense y afirmen lo que está por morir. Aquello poquito que hay, afírmenlo. Casi también: despierta a tus hermanos que están muertos. Palabras duras, hermanos, pero palabras que deben de penetrar nuestros corazones si es que queremos hacer la voluntad del Señor. Dice el verso 3, ese mismo verso: porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Jesucristo se enoja de su iglesia, hermanos, por una sola cosa: porque las obras
no se conforman al criterio del hombre, sino al criterio de Dios. Tenemos muchas iglesias que dicen, la norma con nosotros es así, hermano. Desde cosas muy palpables, y espero no ofender a nadie, pues aquí todas nuestras hermanitas vienen de falda larga, nuestros hermanitos de chaleco, todos hermanitas no joyas, hermanitos no esto, etcétera. Y a veces eso es tan fundamental y tan importante que no lo dejan entrar a usar un servicio si no va vestido de la manera que ellos creen que es correcta. Yo creo que el Señor quiere que entren a nuestros cultos todos los que están incorrectamente, hermanos, para corregirlos. Porque al final de cuentas el Señor vino a salvar lo que se había perdido. No vino por los cristianos nominales, hermanos. No vino por aquellos que se visten bonito, aquellos que hablan bonito, aquellos que cargan su Biblia todos los domingos aquí debajo del brazo y hablan amorosamente. No, vino a salvar como a usted y como a mí lo que se había perdido, lo que estaba podrido, lo que estaba echado a perder. Y el Señor le está diciendo, porque no he hallado tus obras perfectas, porque tú tus obras las calificas a la luz de tus ojos. Y sí, si tú no haces algo, si tú no hablas así, si tú no dices esto, entonces tú no eres de aquí. ¿Quién dijo eso? La única regla de fe y práctica, como dice nuestra primera declaración de fe, las Sagradas Escrituras son nuestra única regla de fe, en otras palabras, de lo que creemos y de práctica, lo que hacemos. Y fuera de ahí, no hacemos nada, ni practicamos nada, ni creemos nada. Tus obras no son perfectas. Cuando el Señor puede decir que sus obras no son perfectas, es que entonces estaba esperando algo concreto en la vida de cada uno de sus hijos. Y así igual que en Sardis, hermanos, igual con nosotros. El Señor espera algo concreto de nuestra vida. A ver, quiero conocer tus obras que sean perfectas. Y a la luz de la Escritura, hermanos, solamente podemos encontrar dos cosas. Que nuestra lealtad y nuestro amor sea hacia Él. Nuestra lealtad y nuestro amor sea hacia Él. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Acordarse o recordar lo que Dios nos ha dado. En otras palabras, hermanos, acordarse, recordar, guardar lo que no hemos recibido no es otra cosa más que volver a las verdades de la palabra de Dios que se habían escuchado en aquel entonces como las hemos escuchado hoy. En otras palabras, el Señor te está diciendo, amado hermano, regresa a la verdad bíblica. Si no quieres seguir muerto o quieres que se muera toda tu congregación, regresa a las verdades bíblicas. Difícil, ¿verdad, hermano? Sí. Perdón por decirlo de esta manera, pero con nuestro Señor no hay medias tintas, hermanos. O somos o no somos. ¿Qué habían dejado de hacer? Pues yo no sé, hermano, lo más seguro es que habían dejado de leer su Biblia, habían dejado de orar, habían dejado de congregarse, de vivir con desidia, como muchas veces nosotros vivimos. Y le termina diciendo, pues si no velas, si no estás atento, ¿se acuerdan de las veladas de oración? Así como que son del pasado, ¿verdad?
Los cultos de oración como que son del pasado. Y el Señor dice, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. No está hablando de la segunda venida de Cristo, hermano, está hablando de una visita particular a esta iglesia, una advertencia. Voy a venir como ladrón en la noche y te voy a quitar lo que tienes. Es un juicio anticipado que el Señor sí puede hacer, hermanos. Les recuerdo a través de la Escritura, en Corintios capítulo 11, en la primera carta, si no mal recuerdo, acuérdense que estaba mencionando y diciendo que algunos vivían desordenadamente. Y pone ejemplos duros, fuertes. Y dice, y por eso algunos están enfermos y otros habían muerto. Y esto es lo que está diciendo el Señor. Yo puedo ir a ti, iglesia local, y puedo quitarte lo que tienes, si es que tienes algo, porque tú eres mío. Y al que haya entendido esto, hermanos, al que haya comprendido esto, al que quiera mover su corazón hacia esto, viene una promesa. Y dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis, ese grupito, ese remanente fiel, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Unos pocos hermanos fieles, hermanos. Ese pequeño remanente fiel al cual estamos muy acostumbrados a escuchar y leer, hermanos. Vino el diluvio y salvaron 8. ¿De cuántos? No sé, miles de personas se salvaron 8. Después Moisés mandó sus 12 espías y solamente 2 llegaron a poseerlas. El Señor Jesucristo hizo el milagro de los panes, de los peces, y de esos 5,000 que comieron, después se le fueron, hermanos, se quedaron 12. Siempre hay un remanente fiel, hermanos. Esos que no han sido contaminados. Y aquí tenemos que pensar exactamente en lo que ellos consideraban, hermanos. ¿Qué es contaminar? En otras palabras, los que tocan un muerto. Y aquí es una figura. Fíjense que les dice, pónganme atención, hermanos. Parece que estás vivo, tiene nombre que estás vivo, pero en realidad estás muerto. Ahora, tú del que estás vivo, si tocas un muerto, a la luz del Antiguo Testamento, te contaminas. En otras palabras, no tomes las cosas de los muertos. No tomes las cosas de los muertos. De esos que parece que tienen nombre de vivo, pero si en cambio están muertos. Y si no te contaminas, fíjense lo precioso que es el Señor, y si no te contaminas, andarás conmigo con vestiduras blancas. Primero, hermano, andar con el Señor, caminar con el Señor. Ir junto a nuestro Señor. Y no solamente ir con Él, sino con vestiduras blancas. Porque son dignas. ¿Quiénes son los que iban a vestir, hermanos, vestiduras blancas? Según Apocalipsis capítulo 1, verso 5, si regresamos a Apocalipsis capítulo 1, verso 5, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquellos que el Cordero lavó de sus pecados con su sangre. De ninguna otra forma, hermanos, podíamos alcanzar la salvación de nuestro Dios. De ninguna otra manera podíamos llegar, hermanos,
a algo tan precioso y tan hermoso como es la salvación de nuestro Señor. Solamente con su sangre preciosa. Aquí está recordando, hermanos, un texto de Isaías. Está en el capítulo 1, en el verso 18. ¿Recuerdan cuando les dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas? Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero dice, venid y estemos a cuentas. Remanente fiel, que estás vivo, ven al Señor y ponte a cuentas. Y si te pones a cuentas, hermano, el Señor te va a vestir con una vestidura blanca, con la misma que vas a ir a las bodas del Cordero, vestido de lino fino, limpio y resplandeciente. Cuando el Señor Jesucristo enseñó sobre el banquete del Rey, recuerdan allá en Mateo, decía que los que iban y eran invitados, hermanos, a ese convivio, tenían que vestirse de una manera diferente. Creo que aquí es donde empezamos a entender cuando el apóstol Pablo nos dice, de la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos, a los engaños, y renuévense en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creados según Dios. Porque el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y la gran promesa, hermanos, y no borraré el nombre del libro de la vida. Al menos 6 o 7 versos en el Nuevo Testamento nos hablan del libro de la vida. Algunos aquí pueden ver, hermanos, una posible pérdida de la salvación. No, este verso no está hablando de eso. Está hablando realmente al revés. Si tú eres de ese remanente, si tú te has vestido del nuevo hombre, si tú has creído en el Señor, si el Cordero ha lavado tus ropas con su sangre, si el Cordero ha hecho una nueva vida en ti, entonces no borraré tu nombre del libro de la vida. Es que me porté mal, hermano. Hermano, hermana que me está escuchando este domingo, déjeme decirle con toda tristeza que usted se portó mal hoy y ayer. No es por portarse bien o por portarse mal. Es más bien tengo nombre como de que vivo y estoy muerto, o tengo nombre de que estoy vivo en Cristo Jesús. ¿Qué no dijo el Señor? El que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y de sus ángeles. El Señor no cambia, hermano. El Señor no cambia. Es cierto que muchos quieren manejar la vida de nuestros hermanos y entonces casi se vuelven indispensables, ¿verdad? Pienso a veces que se vuelven como aquellos que si no vienes aquí te confiesas y me dices tus pecados y yo te doy el perdón, entonces la vas a llevar mal. No, hermano. Aquí el único que tiene la salvación en su mano es Jesucristo. Toda la gloria sea a Él. Y por eso termina diciendo algo hermoso, como en todos los demás. El que tiene oído, pero un oído en el corazón, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué tristeza sería, hermano, que tuviésemos nombre como de que vivimos, pero que estuviésemos muertos. Pongámonos a cuentas, como dice la Escritura, para que el Señor limpie
nuestros corazones. El único que te puede limpiar, el único que te puede sanar, el único que puede hacer obra en ti es nuestro Señor. El que tiene oído para oír, oiga. Muchas gracias, mi Dios, por esta mañana. Gracias por estos momentos. Nos ponemos delante de ti, Señor, y nos ponemos en tus benditas manos. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos pronto, hermanos. Ya pronto nos veremos. Les sigo invitando a que seamos fieles en todos nuestros compromisos, con los hombres y con el Señor. Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego.